Muy buenas noches, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Estamos en Selah, hace una pausa y reflexiona. Hace poco nomás nuestra hermana Janet estuvo con nosotros, pastora, compartiendo la palabra del Señor. Vamos a también nosotros a dar una lectura bíblica de Primera de Reyes, capítulo 14, ya que estuvo pendiente de la semana pasada, así que vamos a poder leer el día de hoy Primera de Reyes, capítulo 14. También vamos a orar antes de empezar y no se olvide de compartir la transmisión, que será de mucha bendición. Amén. Yo también voy a compartir la transmisión ahora. Estoy compartiendo para que pueda llegar la paz del Señor. Amén. Así que vamos a hacer. Vamos a orar, gracias al Señor. Padre Santo, te damos las gracias, bendito Dios, en esta noche. Gracias, Señor, por este tiempo que vamos a poder meditar en tu palabra. Tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Gracias por este tiempo que tú permites, Señor, que nosotros podamos meditar en tu palabra, que podamos, Señor, buscarte a ti, bendito Dios, cuando puede ser hallado. Y este es el tiempo, Señor. Estamos en el tiempo de la gracia, donde podemos encontrar, donde podemos, Señor, ir al trono de la gracia y encontrar el oportuno socorro. Te pido, Señor, por cada uno de los que va a escuchar tu palabra, aquellos también que van a oír más adelante, Padre Santo. Bendito Dios, esta transmisión pueda oír tu palabra, Señor, y tu palabra nunca vuelve vacía. Bendito Dios, Señor, esta noche. Y amén. Amén. Bueno, vamos a la lectura, Primera de Reyes, capítulo 14. Ya nos Janet estuvo en el capítulo 15. Yo voy a hacer el capítulo anterior. Amén. Y vamos a dar lectura a lo que dice la palabra de Dios. Dice así, Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 1. Habla acerca de la profecía de Ahías contra Jeroboam. ¿Amén? Dice así, en aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Fíjense cómo estamos viendo también, a Jeroboam, estamos viendo a la esposa de Jeroboam, ¿verdad? Estamos viendo el hijo de Jeroboam, estamos viendo una familia completa. Versículo 2 dice, y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate. ¿Por qué dice disfrazarte? Es para que no la reconozcan, porque él mismo dice para que no te reconozcan. ¿Por qué? Porque aquí Jeroboam, acuérdense que antes ya había actuado de una manera no adecuada a Jeroboam, por eso que, por ejemplo, dice en el capítulo 13 que el profeta de Judá había amonestado a Jeroboam, o sea, ya había recibido una amonestación. Por eso que cuando Jeroboam envía a su mujer, le envía para que no la conozcan, para que no conozcan que es su mujer, ¿verdad? Entonces, esa era la idea por la cual él le está enviando de esa manera. Él mismo lo dice, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Luego dice, ¿a dónde lo manda? Y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías. Aquí está el profeta Ahías nuevamente, ¿verdad? Este es un profeta que fue levantado en este tiempo. Dice, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Eso fue cuando, ¿se acuerdan? Cuando hubo esto de la partición del reino, y cuando en profecía agarra el manto y lo parte, ¿no? Y 2 para el sur y 10 para el norte, ¿verdad? Entonces, está hablando de esa ocasión. Pero ahora, el versículo 3, fíjense lo que le está mandando. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Es decir, a un hijo de Dios, a un profeta, no se le podía ir a acercar con las manos vacías a consultar palabra de Jehová, cuando uno se acercaba a un hijo de Dios, en este caso a un siervo de Dios, a un profeta de Dios,
siempre tenía que dársele presentes, ¿verdad? En este caso, fíjense lo que le manda: 10 panes y tortas y una vasija de miel. ¿Para quién iba a ser? Para él, para el profeta, ¿verdad? Y ve a él, dice, para que te declare lo que ha de ser de este niño. Muy bien. Versículo 4 ahora. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así. Y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías. Y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos habían oscurecido a causa de su vejez. El versículo 4 nos está marcando, ¿verdad?, una característica que siempre se ve en la Biblia. Cuando la visión, la vista de los hombres se van oscureciendo, es cuando ya están de avanzada edad. Eso pasó, por ejemplo, con Isaac. Isaac, por ejemplo, ¿verdad?, ya no veía bien, por eso es que no pudo distinguir entre sus hijos, entre el hijo Jacob y Esaú, ¿verdad? Cómo Jacob pudo engañar a su padre vistiéndose, poniéndose pieles de cordero y todo eso, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque no podía ver por su vejez. Acá vuelve a remarcar el versículo 4, que ya no podía ver, dice Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Muy bien. Así que el disfraz que la mujer tenía encima ayudaba a que más la baja visión que tenía el profeta Ahías permitiría que no la reconozca, que no reconocieran a la esposa de Jeroboam, ¿verdad? Versículo 5. Ahora estamos viendo ahorita cuál es el contexto, qué está ocurriendo. Ahora vamos a empezar a oír, ¿verdad?, palabra de Dios, porque acá Jehová va a hablar. Fíjense, versículo 5. Mas Jehová, dice, había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo. Qué maravilloso. Dios ya le avisó de antemano a su siervo lo que había de suceder. Así que no se puede engañar a un profeta de Dios, a un siervo de Dios, no se le puede engañar, porque Dios, el Espíritu Santo, es a que le dice, que le advierte, ¿verdad?, que le da el conocimiento. Eso se llama palabra de conocimiento, palabra de ciencia, ¿no? Cuando los que en profecía, en palabra de ciencia, palabra de conocimiento, deben saber esto, ¿verdad? Es Dios te habla, Dios te dice de antemano lo que va a pasar. Y aquí, por ejemplo, de la misma manera, aquí a este siervo de Dios, ahí ya se había dicho lo que iba a pasar, así que no le podían engañar. Versículo 5 es lo que está enfatizando. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, y que ésta está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Fíjese qué detalles. Así es Dios. Si tú estás en una relación con Dios y con el Espíritu Santo, Dios te dirá las cosas, te mostrará las cosas, y nadie te podrá engañar. Porque el Espíritu Santo te dirá las cosas, inclusive te dirá las cosas y pondrá en tu boca lo que tienes que decir. Y aquí le está diciendo el mismo Jehová todo lo que ha acontecido, todo lo que va a acontecer, ¿verdad? Y va a decirle, di con estas palabras. Eso está en el versículo 6, dice: cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam. Yo, mi mujer, cuando estaría en la puerta tocando o mirando así despacito, abriendo la puerta, y escuchar su nombre, yo me imagino el temor que vino a esa mujer. Porque fíjense lo que dice ahí: entra, mujer de Jeroboam. Acuérdense que Ahías no veía bien. ¿Cómo ella supo que era él? Sino por medio
de que Dios fue quien le dijo a él que ella era la mujer de Jeroboam. Luego viene una pregunta: ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Y aquí viene una profecía, justamente el título dice del capítulo 14, profecía de Ahías contra Jeroboam. Es decir, nada pasa en vano. Así que lo que pensaron ellos, tanto Jeroboam como su mujer, ¿verdad? Usó eso para que mediante que ella viniese a él, ella le enviara una palabra. ¿Se dan cuenta de lo que está ocurriendo aquí? Que aquí hubo un hombre que quiso aprovecharse de la ceguera del profeta, del siervo de Jehová, quiso engañarle, quiso obtener algo de él, mas no fue así, porque Dios es el que examina los corazones, es el que sabe las intenciones del corazón. Y eso lo reveló a su profeta, a su siervo. Y su siervo, ¿verdad? Supo que era la mujer, porque Dios ya se lo había dicho. Y le dio una palabra, una profecía. Vamos a ver, vamos a ir a oír ahora cuál es esa profecía, ¿verdad? En contra de Jeroboam. La palabra en contra, es muy importante esta palabra en contra. No dice una profecía para Jeroboam, sino que dice una profecía contra Jeroboam. ¿Entienden cuál es la intención? ¿Cuál es la intensidad de esa palabra? No es para Jeroboam, es contra Jeroboam. Vamos a ver lo que dice en el versículo 7. Dice así: ve y di a Jeroboam así, dijo Jehová, Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos, sino que primero describe a David, cómo fue David. Ahora la palabra sino que está diciendo que va a haber un contraste entre lo primero y lo segundo, versículo 9. Sino que, dice, hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme. A mí me echaste tras tus espaldas. ¿Qué quiere decir esta expresión? Fíjense qué fuerte expresión del versículo 9, ¿no? Dice, fíjense, por eso que Éxodo capítulo 20 habla acerca de los mandamientos y habla de no hacerse dioses ajenos, ¿verdad? No te las imagen y todo eso. Y en el versículo 9 y 10 está fuerte, dice así, versículo 9, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. ¿Qué significa? Es agarrar algo y echarlo a tu espalda. Esta manera que agarras a dices, esto no me... Entonces lo echo y me quedo con esto. Fíjense lo que Dios está diciendo, que la actitud que está tomando Jeroboam, las acciones que ha hecho, es como si él agarrara a Dios, el nombre de Dios, ¿verdad? Y lo echara atrás, no le importase. Así de fuerte, así de grave es lo que hizo Jeroboam. Versículo 10 ahora, fíjense, debido a esto viene el por tanto. El por tanto es consecuencia. Hemos visto cómo Dios habla acerca de David. Y luego hablas hizo Jeroboam. Y ahora vamos a ver la consecuencia de las acciones de Jeroboam. Eso está en el versículo 10. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam
y destruiré de Jeroboam todo varón. ¿Por qué es importante el varón en un linaje o un varón en una casta, etcétera, ¿no? ¿Por qué es importante el varón? Porque justamente el varón, y estamos hablando del Antiguo Testamento, donde existía lo que es el patriarcado, donde el varón tenía la primacía. Es decir, el varón reinaba, el varón iba a la guerra, el varón tenía derechos, el varón era esto y lo otro. Así que el varón era importantísimo dentro de, vamos a decirlo así, del trono, de la descendencia, de quien iba a ocupar el trono, ¿verdad? Entonces dice acá, no, dice, y destruiré de Jeroboam todo varón. Así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, como se barre el estiércol hasta que sea acabada. Qué tremendo. Versículo 11. El que muera de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Versículo 12. Y tú levántate y vete a tu casa. Hasta aquí el versículo 11 acaba la profecía de Jeroboam. Ahora el profeta Ahías se va a dirigir a la esposa de Jeroboam. Dice, eso está en el versículo 12. Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. ¿Quién niño? El hijo de Jeroboam. Hemos visto Sinar. Hemos visto a David. Cuando David peca con Betsabé, al cometer homicidio también, al matar al esposo de Betsabé, a cometer adulterio y tantas cosas, ¿verdad? Hubo una consecuencia. El primer hijo que tuvo David con Betsabé, murió. Más que David ayunara, se postrara en tierra, se echara ceniza, etcétera, clamara, ya estaba dicho, ese niño iba a morir. No podía haber nada, no podía creer eso. Y aquí estamos viendo también una consecuencia, que el niño iba a morir irremisiblemente. Cuando la mujer pusiera su pie en la ciudad, ese niño moriría. Ya estaba la palabra. Así que eso ocurrió. Dice el versículo 13, y todo Israel lo endechará y le enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado una cosa buena delante de Jehová Dios de Israel en la casa de Jeroboam. Algo curioso es que solamente ese niño pudo ser enterrado y sepultado. ¿Por qué? Porque los otros iban a ser ¿qué? Comido por perros y por aves. Eso lo dice, ya lo hemos leído, versículo 11. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros. Eso está en el versículo 11. Y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo. Pero hubo una excepción, solamente una, en cuanto al primer hijo o a este hijo que estaba enfermo, a este hijo, ¿verdad? Solamente se le pudo sepultar. Versículo 14. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel. Cuando habla de Israel, acuérdense, cuando ya el reino estaba dividido, estamos hablando de Israel, estamos hablando de las tribus de Israel del norte. Pero cuando hablamos del sur, estamos hablando de la casa de Judá. Entonces tenemos a Judá en el sur y tenemos a Israel o las 10 tribus al norte. Entonces, para poder entender un poquito mejor, ¿ya? Muy bien, entonces fíjense que ya estamos hablando el versículo 14. Y Jehová levantará para sí el cual
maldecirá Jeroboam en este día y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Dios es justo. Dios paga a cada uno conforme sus obras. Acuérdense el pacto. Cuando uno quebranta el pacto, vienen las maldiciones. Pero mientras uno conserva el pacto, persevera en el pacto, entonces vienen las bendiciones. Versículo 16 dice, y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Y aquí lo terrible es que los líderes, los que están, ¿verdad?, como príncipes, son los responsables, porque él no solamente pecó, sino que hizo pecar a Israel. ¿Por qué? Porque la grey, la congregación, muchas veces sigue al líder, ¿verdad? Sigue al líder, el ejemplo, lo que hace el líder afecta a la congregación. Porque hay un dicho, hay un versículo en la Biblia, y lo repite nuevamente en el Nuevo Testamento y en el Antiguo, dice, herirán al pastor, ¿y qué? Y las ovejas serán esparcidas, y esto se cumple, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando uno hace daño al pastor, entonces las ovejas, ¿a quién van a seguir si ya no está el pastor? ¿Verdad? Por eso es tan importante el liderazgo, por eso es importante tanto, ¿verdad? Los siervos del Señor, Satanás sabe eso, y él está siempre contra de los siervos del Señor. Es por eso que la palabra del Señor dice, mire el que esté firme, mire que no caiga. Y hay que buscar al Señor, aferrarnos al Señor para estar firmes, ¿verdad? Y cuando pase el día malo, dice la palabra del Señor, estar firmes. Versículo 16. Y entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió y lo enterraron. Y lo endechó todo Israel conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo el profeta Ahías. Y aquí la palabra del Señor está corroborando que este hombre, ¿verdad? Este varón, Ahías, era profeta de Jehová. ¿Por qué? Porque está confirmando lo que salió de su boca. Es por eso que algo importante es que cómo nosotros podemos saber que un profeta es de Dios cuando lo que ha dicho se cumple. Porque si dice un profeta que dice llamarse profeta y no se cumple, de su corazón ha hablado y no lo dijo Jehová. De esa manera podemos saber cuándo es y cuándo no es un profeta de Dios. Amén. Muy bien, avanzamos. Versículo 19. Los hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. Y aquí estamos en los reyes. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, estamos hablando de ya haber muerto, dice, reinó en su lugar Nadab, su hijo. Acá Nadab. Avanzamos el versículo 21, el reinado de Roboam. Vamos a ir avanzando. Amén. El reinado de Roboam, dice Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. ¿Qué hemos hablado desde el versículo 1 hasta el versículo 20? El reinado en Israel. Estamos hablando de él. Pero aquí, en el versículo 21, estamos hablando de Judá. Por eso que les dije que habían dos reinos. El reino del norte, hacia arriba, y el reino del sur. El reino del norte está compuesto por 10 tribus. Se le llama Israel. Y el reino del sur está compuesto por 2, Judá y Benjamín. Se le llama el reino del sur, o Judá. Entonces, acá vamos a hablar ahora de versículo 21. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam
cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poder poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Amonita, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo aquello alto que debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra. Fíjense estas expresiones. Acá habla de los sodomitas. ¿Se acuerdan de Sodoma? Que un sodomita ya es un adjetivo, ya está adjetivado. Quiere decir que cuando dice sodomita se está refiriendo a una característica de aquellos o de aquel pueblo de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Mayormente en la historia bíblica, cuando nosotros estudiamos Sodoma y Gomorra, siempre se le va a relacionar, ¿verdad?, al pecado sexual, a la desviación sexual y perversión sexual. Y aquí estamos viendo que acá habían sodomitas, dice, en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Al quinto año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Jerusalén está en Judá. Y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y yo me verdad, acá es algo que vamos a terminar, algo importante que tenemos que saber, que la presencia de Dios no puede estar en medio del pecado. Ya hace tiempo que Judá se había apartado de los preceptos del Señor. Ya había ingresado el pecado en el pueblo de Judá. Entonces, acuérdense, no son los objetos, no es el lugar. Lo que hace santo es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no puede estar en medio del pecado. Y el pecado ya había ingresado en la casa de Judá. Y ya la presencia de Dios ya no estaba allí. No es que Dios no puede estar en todo lugar, sino que al decir la presencia de Dios, estamos hablando de la manifestación de la presencia de Dios. Porque Dios no puede estar en medio del pecado. No puede estar cohabitando con el pecado. Así que fíjense que vino entonces Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén y tomó los tesoros de la casa de Jehová. Cuando dice la casa de Jehová, está hablando de Jerusalén, está hablando del templo, está hablando de ese lugar. Y los tesoros de la casa real, acuérdense que en el tiempo de Salomón, habían dos casas. Había casa de Jehová, que era el templo, y había casa real, donde estaba el rey. Habían dos casas, ya lo hemos estudiado, ¿verdad? Y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y fíjense que esos tesoros eran de oro, creo que eran de oro, ¿verdad? De oro, y eran bien pesados, bastante, era algo majestuoso. Todo eso se llevó. Versículo 27. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de los de la guardia. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo no está escrito, de modo de pregunta, no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo entre Roboam y Jeroboam. Acuérdense, Roboam estaba en el Judá, en el sur, mientras que Jeroboam estaba al norte. Hubo guerra entre ellos.
todos los días, todos los días. Fíjense, ellos eran un pueblo. Antes, en el tiempo del rey David, en el tiempo de Salomón, eran un solo reino. Pero tras la muerte de Salomón hubo una división del reino, pero ambos seguían siendo, ¿verdad? De la misma sangre, eran familia. Y cómo, fíjense, entre ellos estaban peleando. Hubo guerra todos los días. Versículo 31. Y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naama, amonita, y reinó en su lugar Abiam, su hijo. Amén. Hemos terminado el capítulo 14 con dos reyes, Jeroboam y Roboam, y ambos pecaron delante de Jehová, y ambos tuvieron juicio de parte de Jehová. Y aquí podemos entender y podemos ver que el mensaje es uno solo, ¿verdad? Que Dios no tolera el pecado. Conocido a Dios, ¿verdad? Habiendo recibido de Dios el trono, ellos no guardaron el pacto, no fueron fieles a Dios, ellos se desviaron, ellos se corrompieron y Dios los desechó. Y Dios trajo juicio sobre su casa, ¿verdad? Y ahí en medio había un profeta, el profeta de Dios era Ahías, ahí el siervo de Dios traía palabra para ellos. De la misma manera en este tiempo, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que nosotros somos ahora hijos de Dios. Algunos de nosotros somos siervos de Dios llamados a un ministerio. Tenemos que tener temor de Dios, pedirle a Dios, ¿verdad? Que nos guarde, ¿verdad? Para poder estar firmes, fieles al llamado, al ministerio. Que no seamos como estos reyes, estos príncipes, ¿verdad? Que se desviaron, permitieron que el pecado, ¿verdad? O que su pecado afectara a todo el pueblo. Porque el pecado de los reyes, de los príncipes, contamina al pueblo, afecta al pueblo. De la misma manera también los que son líderes, los que son ministros dentro del cuerpo de Cristo en la iglesia del Señor, también afecta al cuerpo del Señor. Así que tengamos temor de Dios. Siempre pidamos al Señor que nos ayude, amén, a poder ser firmes y a poder pelear esta batalla y poder terminar esta carrera, la cual el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros. Amén. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y también saludando a todas las mujeres esforzadas, valientes, mujeres virtuosas, ¿verdad? Benditas del Señor, a cada uno de ustedes, Dios me las bendiga. Ustedes son el auxilio, como se dice en el Génesis, ¿verdad? Esa ayuda idónea, ese auxilio del Señor, porque el hombre no puede solo, por eso es que Dios le envía esa ayuda, ¿verdad? Porque del principio fue así. Porque cuando Dios creó, los creó varón y hembra. Porque ese es el diseño de Dios. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, hermanas, a cada uno de ustedes, mujeres, mujeres de Dios. Amén. Son, como dice, un especial tesoro. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Vamos a orar. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, bendito Dios, en esta noche. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido, Señor, leer tu palabra. Oh, bendito Dios, estamos viendo, Señor, cómo, bendito Padre, estos reyes, príncipes, Señor, pudieron desviar su corazón. Y cómo, Señor, fueron tras dioses ajenos, Padre Santo. Y cómo ellos también contaminaron al pueblo. Oh, bendito Señor. Y cómo, bendito Padre, entre hermanos, Señor, entre gente del mismo pueblo, Señor, bendito Dios, estaban peleándose todos los días. Oh, bendito Padre, dice tu palabra que el ladrón ha venido a matar, robar y destruir. ¿Cuántas familias, Señor, hermanos, entre familias, entre padres e hijos, se pelean todos los días, Señor? Porque ellos han permitido, Señor, bendito Dios, el pecado que pueda ingresar a sus familias. Y cuando ingresa el pecado, el diablo hace lo que él quiere.
Pero en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por esas familias, bendito Padre. Ten misericordia, Señor. Envía a tus siervos, Padre. Envía palabra, bendito Dios, para que ellos puedan oír palabra del Señor y puedan arrepentirse, Señor, de todo pecado, Padre. Que puedan arrepentirse, bendito Dios. Y cuando haya arrepentimiento de corazón, bendito Dios, tú haces la obra ahí. Bendito Dios, tú restauras, tú sanas, bendito Dios. Tú haces lo imposible, porque lo que es imposible para Dios es posible. Bendito Dios, gracias te damos, bendito Padre. Ayúdanos a cada uno de nosotros que hemos podido recibir, Señor, el llamado, el ministerio, Padre. Poder ser fieles, Padre, seguir adelante, bendito Dios. Ayúdanos a acabar esta carrera, bendito Padre, que un día hemos iniciado. Te pido, Señor, por cada uno de los siervos, ministros, Señor, que tú has levantado en cada lugar, Padre, para tu obra. También te pido, Señor, que tú bendigas a cada mujer, Padre Santo, cada hija tuya, bendito Dios. Gracias, Señor, por su sabiduría. Gracias, Señor, por su esfuerzo. Gracias, Señor, por sus cuidados, Señor. Gracias, Padre Santo, porque ellas tienen, bendito Dios, mucha fortaleza. Bendito Padre, gracias te doy por cada una de mis hermanas en Cristo y por cada mujer, Padre, que pueda escuchar y oír esta transmisión. Te damos las gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios me lo bendiga. Estamos despedidos. Mi nombre es el hermano Joel como un Malma y nos estamos viendo en una nueva oportunidad. Bendiciones.